¿Qué sucedió después de aquella charla que tuvimos? Que vos estabas esperanzado, pero los dos estábamos regulando con respecto a, bueno, sabemos que Bergoglio tiene una postura diferente, pero hay que ver. Y vos me decías, sí, bueno, yo también espero lo mismo. ¿Qué sucedió después de todo eso? Mira, después de esa conversación, que ha sido la entrevista más larga que me han hecho en mi vida, que duró como 3 horas y pico, y digamos, y yo Pero tuve que estuvo muy buena. interrumpirla porque tenía un Zoom después, o sea, porque tú podías quedarte ahí siguiendo con esta cosa, pero eterna. Ahora, yo me sentí muy cómodo, la verdad, y con ganas de seguirla, pero efectivamente tenía ese Zoom que no podía postergar. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, la misión Scicluna Bertomeu realmente hizo cosas que para nosotros eran impensables, ¿no? Terminó en una investigación que tomó 1 año y pico, la de Chile tomó 3 meses, porque claro, en Chile estamos hablando del caso de un cura abusador de una parroquia, el célebre pederasta chileno Fernando Caradima, y en el caso de El Sodalicio era una organización con un perfil que tienen los movimientos ultraconservadores que proliferaron en la época de Juan Pablo II. Y claro, una organización poderosa, económicamente hablando, políticamente hablando. En países como el Perú, la Iglesia es un poder fáctico que se alía a intereses, incluso en medios de comunicación. Entonces, nada, aquí la teníamos muy, muy cuesta arriba, y la sola posibilidad de que suprimiesen al sodalicio era una cosa utópica, ¿no? Era más una suerte de deseo que realidad. Y sin embargo se logró. Se logró. O sea, fíjese que hubo momentos en los cuales Francisco como que dudaba o se demoraba, hasta que hubo un momento en diciembre del año pasado que a través de una gestión del actual Papa, Robert Prevost, pudimos tener acceso a Jorge Bergoglio. Yo le decía el padre Jorge, pues no me sale eso de Santo Padre, su eminencia, ¿no? Tú eres ateo, yo soy agnóstico, digamos. No, yo también, no soy ateo tampoco. Bueno, entonces estamos igual. Estamos iguales. No somos creyentes, y este tipo de pompa es como demasiado. Sí, totalmente. Bueno, y nos reunimos con el padre Jorge, Elise Allen, del portal Crux, una periodista norteamericana, vaticanista, ella sí católica, que sigue el caso Sodalicio desde el año 2016 hasta el día de hoy. Paola Ugaz, mi colega, amiga y coautora de Mitad Monje, Mitad Soldados, y yo. Y yo, honestamente, no pensaba ir a ese viaje. Yo estaba molesto, estaba fastidiado con el padre Jorge porque había recibido a un par de, vamos a llamarlos, entre comillas, agentes del sodalicio, 2 personas vinculadas a la organización, cuando ya habíamos enviado una serie de mensajes que antes de recibir a más emisarios del sodalicio, porque los había recibido una y otra vez, ya era momento de que recibiese a las víctimas. Ya era el momento desde hacía rato, ¿no? Y ocurre esto. Entonces, ya en octubre habíamos estado con Pau en Roma, en el Vaticano, hablando. Nos fuimos 2 semanas. La primera semana nos dedicamos a hablar con periodistas. Nos impresionó el nivel de información que manejaba la prensa vaticanista. Ahí hay mucha prensa especializada en temas de iglesia. Están apostados ahí, digamos,
todos los días del año, son como 600, es un número importante. Y la siguiente semana nos dedicamos a conversar con obispos y cardenales, porque justo fuimos en ese momento porque se estaba produciendo el famoso sínodo de la sinodalidad, que era una de las reformas que quería implementar el padre Jorge en la iglesia, ¿no? Una iglesia más horizontal, menos clerical, más democrática o más asambleísta, si cabe el término. Y dijimos, es el momento para ir, porque digamos, vamos a hablar con la gente que está ahí, para que le hable al Papa y que le pidan, por favor, una definición de una vez por todas. Ya sea para que lo salve, ya sea para que lo suprima, pero digamos que defina de una vez. Pero ocurre esto al poco de nuestro regreso al Perú, y yo ahí la verdad que me sentí traicionado, me sentí molestísimo, e incluso escribí columnas, grabé podcast expresando este malestar, este fastidio, esta rabia, esta furia. Y cuando Pau me dice, oye, vamos de nuevo en diciembre, yo le dije no, a ese viaje ya no, la verdad que estaba extenuado, estaba cansado, estaba con una depresión galopante en ese momento, son 15 años de estar ahí como un sabueso prendido al hueso, ¿no? Y no. Y yo vivo en Mala, que es un pueblo que está al sur de Lima, a casi 2 horas en auto, y un sábado por la mañana me llama Pau para decirme, el lunes tenemos reunión o audiencia con el Papa. Robert Prevost había gestionado esa reunión, y yo le dije a Pau, anda tú nomás, porque yo la verdad que no, o sea, a estas alturas ya no. ¿Sentiste como que lo habían hecho quizás como para decirle una palmadita, como diciendo, está bien, yo lo recibo, más después de todo lo que escribiste en contra, ¿no? Sí, además, a mí la foto con el Papa no me mata, ¿no? Salvo que el encuentro sirva para algo. Bueno, la cuestión es que, comenzaron a llamarme diferentes personas, Pau misma se encargó de tratar de apalancar mi viaje. La cuestión es que me hice un Mala, Lima, París, Roma, para estar el domingo por la noche tarde con jet lag, y a las horas, después de un duchazo y una afeitada, ponerme un terno que no sabía si me iba a quedar o no, porque hace años que vivo en el campo y no uso terno. Por suerte me quedó. Con la justa, pero me quedó. Y nada, estuvimos en la mañana del día lunes. Pau y Elis, sí, que ya tenían cierta cercanía con el padre Jorge. Bueno, y yo también, porque hemos tenido varios intercambios epistolares. ¿Vos antes habías tenido intercambio de emails? Sí, algo. desde el año 2019 aproximadamente. Más o menos, sí. Pero básicamente que te daban vueltas, ¿qué es lo que te decía? Porque Bergoglio es un tipo bastante directo dentro de todo. Sí. Es lo que creo. Sí. Ahora, es cero tecnológico, ¿no? Él o te escribía de puño y letra y escaneaba. ¿Sí? Sí, o te la mandaba siempre a través del secretario, ¿no? Que en ese momento era un argentino, Fabián Pedacchio, o me decía, querido hermano, tengo acá un mensaje del Papa Francisco, ¿no? 2 puntos, y era
una cosa coloquial lo que él te ponía. Pero es ¿no? más lindo recibir cartas que mail para mí. Sí, bueno, Pau tenía a veces cartas así de puño y letra que le llegaban a Lima, a su casa, a través de heraldos Correo ibéricos. interno. Sí, sí. Correo interno de la iglesia. Tú decías, oye, ¿cómo confirma? Y una hasta con sello papal, ¿no? Eh, no, pero eran cartas en las que yo a veces le mandaba información sobre víctimas, sobre casos. Por ejemplo, en el 2018, que fue la primera comunicación que no fue directamente, sino a través de el chileno Juan Carlos Cruz, tramitamos una denuncia sumamente grave e importante que acusaba al cardenal, al primer cardenal histórico del Opus Dei, que es el peruano Juan Luis Cipriani, ¿no? Y que, por razón por la cual apenas cumplió 75 años, lo hicieron de lado y luego le cayó un precepto penal por el cual no podía residir en el Perú, no podía usar insignias cardenalicias, no podía aparecer en actos públicos, cosa pero a prisión nunca. No, exactamente. Bueno, ese es un gran problema que tiene la iglesia. Gran problema que tiene la iglesia, efectivamente. Su código de derecho canónico es una cosa que creo que sigue atada al siglo pasado y en algunos casos a la Edad Media, pero volviendo a las cartas... Bueno, a veces sí, sigamos el hilo y después hablamos de todo lo demás, así la gente no se pierde. Yo tengo la culpa, es que a mí me gusta saber todo de tanto que voy preguntando y nos vamos por la rama. Pero bueno, al final te comunicaste con Bergoglio varias veces y vos lo tenías al tanto de estas cuestiones, pero no se da esa reunión. Y cuando se dio esa reunión, ¿qué sucedió? En una de esas yo me enteraba de cosas que no tenía la menor idea que estaba tramando el sodalicio. Por él. No. Te lo juro. Hay un momento en el que el padre Jorge me dice, ¿sabés que estos querían mudarse, irse del Perú y poner su cuartel general, su sede en Roma? Y yo les dije que no, hasta que no repararan a todas, y me ponía así como mayúsculas, las víctimas, no se los acepté. Oye, y ese dato, bueno, luego lo verifiqué y efectivamente era tal cual. Y me enteraba por el propio Papa. Eso ya era así alucinante, ¿no? Pero bueno, finalmente llegué a ese encuentro. Y vos pataleando, escribiendo blog en contra, ¿te parece? Bueno, además, llego a esa reunión de diciembre del año pasado y yo debo tener la peor foto con el Papa de la historia, porque salgo con una cara de culo, ¿no? Yo no sabía que me estaban fotografiando en ese momento. Lo que pasa es que de verdad que yo estaba molesto con el Papa. Se sienta Pau, me siento yo, se sienta Elis, empieza a hablar Pau, que está con sus talking points y se fue más allá de los talking points. Trató de atropelladamente decirle todo lo que le quería decir, porque tú no sabes cuánto tiempo vas a tener al final. Sabíamos que teníamos media hora con seguridad. Es un montón, media hora. Sí. Y bueno, yo me fui de frente al punto. El punto para mí era, padre Jorge, ¿qué va a pasar con el sodalicio? Ya tiene suficiente información para tomar una decisión sobre este asunto. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y él me decía, bueno, ya la investigación está llegando a su fin y la cuestión es que acabe bien, perfecto, ¿cuándo? Bueno, pero, o sea, lo importante es que acabe bien, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuándo? Vos pensás que te estaban zanateando, ¿no? Sí. Que te estaban haciendo la perla para demorártelo, digamos. Sí. Y yo la verdad que dije,
si me he hecho este viaje, no va a ser por, como decimos acá, por las huevas, ¿no? No, por las puras. O sea, si he llegado hasta acá de esta manera tan súbita, quiero una respuesta. Bueno, volví a insistirle y ahí suelta algo así como, después de esta conversación, voy a hablar con la persona que corresponde para que esto se defina pronto. Y nos dice a los tres, después de que hable Elis, usen esta conversación conmigo y digan públicamente que yo no estoy con ellos, ¿no? Y que estoy con la misión Scicluna Bertomeu. Frase que se nos quedó grabada a fuego a los tres, y los tres luego escribimos una crónica, cada uno por su lado, en sus respectivos medios. ¿Y por qué no lo dijo él eso? Porque, olvídate, tú sabes lo que es una sesión, una audiencia del Papa. Después de nosotros, creo que venía una organización de árabes, luego venía un grupo de señoras, aquí decimos pitucas, de la clase media alta argentina. Luego venía un grupo un coro de no sé qué país, y así, o sea, la sala, que en realidad no es una sala, es un castillo gigantesco, era una cosa versallesca, donde se iban arrumando las personas. Yo dije, ¿se acordará al mediodía lo que habló el Papa con nosotros a las 8:30 de la mañana? Bueno, lo cierto es que nos dice eso, y claro, fue lo primero que comunicamos al público, y cuando él comenta esto de que hablen con la persona, voy a hablar con la persona que corresponde, asumimos que era una religiosa que se llama Sor Simona Brambilla, italiana, que en ese momento era la secretaria del dicasterio del que dependía el sodalicio, que es el dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. El sodalicio hasta ese minuto era una sociedad de vida apostólica. Y el secretario, usualmente, no en todos los casos, pero usualmente, es el que decide el día a día en el dicasterio. Y muchas veces el prefecto es un cardenal que da la cara, que firma, pero el secretario es el que gestiona el dicasterio. Hay otros prefectos que sí gestionan ellos personalmente su propio dicasterio. Esta Sor Simona Brambilla, bueno, no la conocíamos, y lo primero que hicimos, Elis, Pau y yo, fue vamos a buscar a Jordi Bertomeu, cuya oficina quedaba a pocos metros de la salida del Vaticano, en el Santo Oficio, y le tocamos la puerta, literalmente, pam, 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 estamos señor Bertomeu, salió, nos atendió, y le pedimos una reunión con Sor Simona Brambilla. La reunión con el Papa fue un día lunes. El día martes tuvimos la reunión en el dicasterio con Sor Simona Brambilla. Ahí se sumó un exodálite, Renzo Orbegoso, también sobreviviente de la organización, y fuimos a esta reunión Elis, Allen, Paolo Ugaz, yo, Renzo y Jordi Bertomeu, que nos acompañó porque es el que nos presentó ante Sor Simona Brambilla. Y esta reunión, que no tenía horario, nos escuchó a cada uno de nosotros, y al final volvimos a participar Renzo y yo, abusando del tiempo de Sor Simona, porque esta fue una reunión, ya te lo juro que no sé cuánto duró, fue una reunión bien larga. Ella nos pareció súper empática, nos escuchó con atención, tomaba nota. Pero ¿cuál era la intención de ustedes? ¿Reforzar por las dudas de que Bergoglio
quede ahí pedaleando en falso, tener una segunda. Tal cual. Si esto dependía de la persona que corresponde, esa persona era ella. Claro. Y al final, en esta segunda intervención, tanto de Renzo Orbegoso como la mía, los dos atinamos a decirle exactamente lo mismo. Si va a salvar a esta organización, hágalo de una vez. Si los va a cerrar, también hágalo de una vez. Porque, como le dije, los tiempos de la iglesia no son los tiempos de las víctimas. Y nos tienen hasta acá con esta historia de impunidad y queremos saber cómo va a terminar, nada más. Pero queremos que termine. Y bueno, nos agradeció, nos despedimos y luego ya nos enteramos por estos anuncios que hace la página del Vaticano que a los pocos días recibió a la gente del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, donde trabaja Jordi Bertomeu, con su prefecto, el argentino Tucho Fernández, y estaba yendo también el prefecto del Dicasterio de Sor Simona, y Sor Simona ahí nomás pegaditos. Y dijimos, aquí puede pasar algo. Y pasó. Pasó. ¿Cuánto tiempo de la visita de ustedes pasó? Muy poco. Muy poco. Te podría, o sea, si me das tiempo, te puedo buscar. Claro, pero esto ya hablamos de que había una investigación avanzada y como te dijo Bergoglio, estaba ahí nomás esperando la definición. Ya estaba. Tan es así que el Papa firma, si mal no recuerdo, el 14 de enero la disolución. Solamente que había un proceso de intimación que no es necesario, pero que se estila, y es que los que van a ser suprimidos o disueltos o liquidados también firman el decreto. Como que lo aceptan. Se enferma el padre Jorge. Y claro, y eso queda como en suspenso. Después nos hemos enterado que hubo 2 episodios en los que casi se nos va en esa enfermedad que duró casi 2 meses. Y luego se recupera, ¿no? Se recupera y ya estábamos a puertas de la Semana Santa y el día lunes santo aparece el decreto. Porque nos enteramos que la gente del sodalicio estaba postergando. Estaban esperando que se muera. Sí. Qué hijos de puta. Como los del Opus Dei, que eso sí se Exacto. salvaron. Eso sí se salvaron, ¿no? Bueno, no sabemos todavía ahora con este Papa, pero con Bergoglio se salvaron. Hasta que Sor Simona nos enteramos, dijo, ya, el lunes firmo, aunque sea con el portero, ¿no? Digamos, no lo dijo así, no nos llegó el mensaje. No, pero así. yo creo que habrá dicho, antes que se nos vaya, porque estaba jodido, Jorge. Ya estaba hasta acá de las postergaciones. Y el día lunes apareció el último superior general del sodalicio, un colombiano, José David Correa, ya a firmar la intimación, lunes santo, y fue el último decreto formal oficial que firma Bergoglio. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.